cuando nosotros vamos a hacer búsqueda bibliográfica actualizada, vamos a ver este tipo de ayudas diagnósticas, investigaciones, etcétera, nosotros tenemos que entender que mucha de la nomenclatura ya no va a hablar de astrágalo, sino que va a hablar de talo. No va a hablar de peroné, sino que va a hablar de fíbula. Entonces, ese ligamento que tal vez ustedes aprendieron con el peroneo astragalino, no lo van a encontrar así. Es por eso que tenemos que saber las dos versiones. Aquí vemos entonces un ligamento. Creo que se enfoquen en este es el que más fácil se esguinza. Entonces vemos una disposición del periósteo específica, cómo ese ligamento se va a pegar tanto a la fíbula como al talo. Vemos esa disposición fibrilar sin interrupciones, visto con la línea que separa el ligamento al tejido subcutáneo muy bien definida, como la ven acá, es una línea negrita que ustedes ven acá. Recuerden que en una ecografía, cuando se ve muy blanco, se denomina hiperecoico, y cuando ya tiende a ser negro o oscuro, anecoico. Esto es para que normalmente se define de esa manera. Ahora quiero que vean esta ecografía. Entonces estamos viendo lesiones del ligamento talofibular anterior. Y quiero que sea, o sea, ¿por qué les traigo esto? Porque cuando nosotros vemos en la clínica del grado 1, grado 2, grado 3, que todavía funciona, pues yo entiendo que un grado 1 tal vez no es una ruptura completa, hay leve inflamación, no hay hematoma, el paciente puede apoyar, puede dar esos 4 pasos que veíamos ahora. Bien, o sea, está bien, pero cuando nosotros vamos a hacer una ayuda diagnóstica, esto que estamos viendo son diferentes tipos de esguinces. Entonces, hay unos que están mucho más cercanos a la articulación, hay unos que están más cercanos a la fíbula, hay unos que tienen una disposición más vertical, hay unos que tienen desgarros multifibrilares, o sea, puede haber un desgarro acá, puede haber un desgarro acá, de fibras del ligamento. Esto es importante porque no todas todos los esguinces son iguales. Eso hay que dejarlo claro. Y sabemos que si un daño está más cerca a la tibia, perdón, a la fíbula o al talo, o está más cerca de las articulaciones, tal vez puede tardar un poco más puede demorarse menos en recuperarse, y si está en la mitad, un poco más. Digamos que tenemos esos conocimientos, pero lo importante saber aquí es que hay diferentes formas de esguinces. Y esto puede generar diferentes tipos de inestabilidades o de problemas a nivel de la articulación. Yo creo que, bueno, ustedes ya saben, es simplemente un resumen de anatomía y biomecánica. Hay que entender, tal vez yo quiero aquí resaltar, para no meternos tanto en biomecánica, que el talo es un hueso que va a moverse en diferentes ejes, y que si yo hago mucha dorsiflexión, la parte más anterior y superior del talo va a contactar contra la tibia, y si yo hago mucha plantiflexión, sería lo contrario, la parte posterior y superior del talo, de la cara articular del talo. Hay que saber que cuando hay una inestabilidad entre los ligamentos que unen la fíbula y el talo, o en los ligamentos que unen la tibia y la fíbula distalmente, el talo puede cambiar de posición, y eso puede hacer de que, primero, el paciente pierda movimiento porque el talo se eleva y contacta además a la tibia, y segundo, que comience a haber un roce excesivo en esta articulación, y esto pueda generar una condromalacia en el talo y una posible artrosis. El problema es que nosotros creemos que solamente el fortalecimiento, la propiocepción, la estabilidad del tobillo es importante, ¿listo? Pero no sabemos que si el talo está generando demasiado contacto y roce contra la articulación, pues va a comenzar a desgastarse, así como la articulación entre la patela y el fémur. Y esto va a generar artrosis, esto va a generar pérdida de movimiento, y la pérdida del movimiento del tobillo está relacionada con un sinnúmero de problemas de ahí para arriba,
O sea, si yo no muevo el tobillo, va a tener problemas en la rodilla, y si yo no muevo el tobillo, puedo tener problemas en columna. Ese es el problema, y tal vez es el enfoque que yo quiero darles ahora, o sea, la importancia de la buena movilidad en el tobillo y cómo generarla desde la terapia manual ortopédica. Ahora entonces estamos hablando de inestabilidad crónica de tobillo. Estamos hablando de una alteración que da después de un esguince lateral y que afecta, escuchen bien, al 45%. Casi la mitad de los pacientes que han tenido esguince van a quedar con una inestabilidad crónica. Y va a generar esguinces a repetición y, como les digo, no se va a quedar en el problema del tobillo, sino que se va a quedar o que puede trascender a problemas de ahí para arriba. Sabemos que hay alteraciones en el talo y sabemos que hay alteraciones en la fíbula. Entonces, la inestabilidad crónica del tobillo, el talo puede adoptar posiciones anteriores anormales dentro de la mortaja. Recuerden que la mortaja está formada por la tibia, la fíbula y el talo. Esta mal posición que hemos hablado restringe la dorsi, genera dolor anterior del tobillo, altera la mecánica de la marcha y después los movimientos como tal de miembros inferiores, y el rango de movimiento funcional cambia, haciendo que el paciente utilice más la rodilla, la cadera y su columna para hacer actividades como subir escaleras, como caminar, como correr, como hacer sentadillas. Por eso, esa movilización del talo es fundamental para mejorar la cinemática articular, y eso es lo que voy a mostrar a continuación en la parte práctica. ¿Qué otra cosa entonces se ve? La malposición de la fíbula. ¿Listo? Normalmente la fíbula puede desplazarse ante de 15 y altera esa congruencia entre la tibia y la fíbula. ¿Okay? Genera inestabilidad lateral, puede generar dolor en el malleolo lateral, puede generar tendinopatías de los tendones que pasan alrededor del malleolo lateral, como son los de los fibulares. El paciente pierde inversión y capacidad de adaptación del pie a terrenos irregulares, y pues si lo vemos desde el punto de vista deportivo va a comprometer esa función. ¿Listo? Hay muchas técnicas. Esto que ustedes ven acá es una evidencia que sacamos de 2023 al 2025, o sea, es reciente, y habla de diferentes técnicas de terapia manual ortopédica. Estamos hablando de MOV, que sería la movilización anterior, que ahorita les voy a mostrar cómo, movilización con movimiento fibular, y le agregan vendaje fibular o vendaje neuromuscular. Hay diferentes tipos de vendajes, no nos vamos a enfocar hoy a esos vendajes, ya tendremos el espacio, pero hay vendajes que estabilizan el tobillo, que ayudan a la alineación de la fíbula y que también ayudan a la alineación de otras articulaciones como la de Chopard. Esas digamos que son las que más se han evaluado del concepto. Hablan de protocolos de tratamiento. Yo pienso que, y yo lo pongo aquí porque todavía lo vemos en la evidencia. Miren lo que hablan de hielo, miren lo que hablan de elevación y miren lo que hablan de TENS. O sea, todavía en protocolos de esguince existe esto. ¿Por qué lo traigo aquí a este webinar? No para darle palo y para decir yo no quiero el hielo y no me gusta el hielo, ya me antes lo saben, lo conocen, pero todavía está. Usted va a ser un profesional que va a tomar la decisión de ponerlo, no. Mi recomendación es que si el paciente está generando demasiada inflamación, una inflamación que afecte la circulación distal, usted lo puede poner. ¿Listo? Y de 5 a 7 minutos se ven buenos resultados. Pero si el paciente no está generando esta alteración circulatoria, usted está haciendo lo contrario, está disminuyendo la velocidad de reparación del tejido, está disminuyendo el metabolismo de los fibroblastos y está disminuyendo la producción de colágeno principalmente tipo 3. Eso dice la evidencia. Yo en este momento lo único que les digo es que usted decida qué requiere. Yo he conocido colegas de otros países que dicen, venga, usted manipúlele el talo y lleve el ombosu de una. Y estoy hablando al segundo y tercer día del esguince. O sea, estoy hablando ya. Yo no soy tan extremo. O sea, yo lo manipulo, le movilizo, hago
manipulación o movilizaciones más del 1 al 4, no de alta velocidad, y no lo pongo en un BOSU. O sea, yo no, y la evidencia lo soporta, o sea, yo puedo trabajar estabilidad, propiocepción, fortalecimiento en superficies estables, no es necesario llevarlo a un BOSU. Además del riesgo, y creo que muchas de las técnicas que les voy a mostrar ahora al terapeuta les da miedo. Ustedes dicen, no, venga, pero si yo hago alta velocidad, ¿no será que contribuyo a dañarle más el ligamento? Esto es lo que trae la evidencia y la experiencia. Como les digo, he tratado de acumular aquí conocimiento de evidencia, experiencia propia y experiencia de colegas que admiro mucho. Y la verdad es que yo digo, algo en común que encuentro en todos es que la terapia manual está bien. O sea, yo puedo trabajar la terapia manual y el ejercicio terapéutico rápido, o sea, la primera semana. Aquí hablan de movilizaciones, hablan como del manejo del drenaje y del edema, pero yo soy muy de, venga, o sea, usted quiere tratar edema, en vez de hacerle la terapia tipo Boder o aplicarle vendaje, métalo a la piscina. O sea, usted para al paciente a la piscina y ya, el edema resuelve. Y en la piscina ya puedo comenzar a hacer las mismas movilizaciones y los mismos ejercicios. O sea, yo trabajo al paciente muy rápido así. No lo meto a OSU, no lo meto a nada de eso. Pero es claro que un paciente entre la cuarta y la sexta semana ya debe estar bien. Y vemos pacientes que alargan su proceso, sea por su seguro, sea por su EPS, sea por lo que sea, no acceden rápido al tratamiento fisioterapéutico y lo que terminan es que siguen con inestabilidad a la 12ª semana. ¿Listo? Y eso ya significa que el paciente tiene una inestabilidad crónica. Bueno, aquí simplemente quiero mostrar los resultados de las diferentes técnicas que son la movilización del talo, la movilización de la fíbula y la movilización con ayuda de vendaje neuromuscular. Todas funcionan, eso realmente es claro, pero vemos unas mejores que otras, diferentes beneficios. Por ejemplo, los grupos donde se les hizo movilización del talo, donde se les hizo movilización de la fíbula y se les agregó tape, tienen, digamos que, mayores puntajes que solamente los de movilización del talo. Y así sucesivamente. O sea, realmente la evidencia muestra que el retorno a las actividades de la vida diaria y el retorno a las actividades de la vida deportiva son mejores cuando aplico las tres técnicas. ¿Listo? Porque casi siempre comparan las técnicas de movilización talo, fíbula, vendaje, más solamente talo, más solamente vendaje, más solamente fíbula. En resumen, pues para no hacerles tan denso la lectura de estos resultados, es mejor trabajar las tres. ¿Por qué es tan efectivo la movilización fibular? Y aquí quiero detenerme un poquito, y es que la posición de la fíbula influye en todo, porque la fíbula está pegada a la inserción del bíceps. Y si nosotros tenemos un problema de retracción de esa cadena posterior que está relacionada con la pérdida de la movilidad de la pelvis o de la pérdida de la movilidad de la columna, entonces eso puede retroalimentarme a generar más inestabilidad del tobillo. Y es aquí donde esta información es tan valiosa, porque nosotros nunca pensamos que la retracción de allá arriba pueda afectar en la estabilidad del tobillo. Entonces, técnicas de movilización, de trabajo de flexibilidad, técnicas neuromusculares que nos ayudan a ese trabajo de flexibilidad, indirectamente van a ayudar a mejorar la estabilidad del tobillo. Eso es súper importante. El reposicionamiento fibular lo vamos a poder hacer de manera manual, pero también ayudándolo con cadenas miofaciales. ¿Listo? Sabemos que la neuromodulación del dolor y la activación neuromuscular van a ser mejores cuando yo trabajo terapia manual y le agrego vendaje y actividad física o ejercicio terapéutico. Y el trabajo propioceptivo, pues yo creo que el trabajo propioceptivo está inmerso en el ejercicio terapéutico. Porque a veces creemos que nosotros tenemos que trabajar solo fortalecimiento, pero podemos trabajar fortalecimiento y propiocepción, o podemos trabajar
todos estos conceptos en una posición funcional, que es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo no soy de ponerle el Teraban y pedirle que haga 30 repeticiones sentadito, sino que yo soy más de, venga, parémoslo, pongámoslo en una posición unipodal, bipodal, y ahí comencemos a jugar con vectores de fuerza. Los que ya me conocen y han sido estudiantes míos, conocen que esa es como la forma en que yo trabajo. El vendaje ayuda, pero sabemos que el vendaje solo no es suficiente, que puede generar dependencia y que siempre tiene que estar combinado con terapia manual, en este caso, y ejercicio terapéutico. ¿Cuáles son las recomendaciones para ustedes? Primero que todo, la evaluación. Ya vimos cómo debemos evaluar. Yo he tenido la oportunidad de ser diplomado en ayudas diagnósticas. Créanme que es muy importante y tal vez en algún momento lo haremos aquí en la Mariacano y lo vamos a proponer. De hecho, desde el plan 8 ya ustedes tienen la posibilidad de ver ayudas diagnósticas, pero sí es importante hacer una especialización en el tema porque nosotros tenemos que saber cómo está el paciente y tenemos que saber leer radiografías, ecografías, resonancias. Evaluar siempre va a ser la base de todo. Considerar otras cosas y no solamente evaluar cómo está el tobillo. El ortopedista es muy bueno en generar esa visión de, mire, es que la cara lateral está más comprimida o es que hay una fractura del maléolo, pero eso de esa conexión miofacial, nadie más la sabe sino nosotros. Y eso es un aporte grandísimo a la práctica clínica, porque el ortopedista ni idea de que el bíceps femoral tiene culpa ahí, ni idea que la hiperlordosis o el aplanamiento lumbar tiene culpa ahí, o sea, él no tiene ni idea de eso. Y bueno, sobre el vendaje llegará el momento en que podamos hacer un webinar específico, porque pues, es algo mucho más de vendaje, mucho más especializado. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es como tal la terapia manual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir otra cámara en este momento. Voy a tener a mi paciente, por favor, en supino. Voy a comenzar a describir las técnicas. Voy a dejar entonces de compartir acá. Profe, qué pena, antes de dar inicio, profe, qué pena, antes de dar inicio a la parte práctica, les solicito amablemente a los asistentes que puedan llenar la asistencia. Esto nos va a servir, uno, para también enviarles información de otro tipo de actualizaciones que vamos a seguir haciendo desde la institución, y dos, pues también a la institución para tener pues como ese registro. Entonces, aquí está el link, o si no, pues también lo pueden escanear a través del código QR. Muchas gracias. Listo, perfecto. Recuerden que, no sé, profe, si alguno tiene una pregunta que lo pueda hacer a través del chat antes de iniciar la parte práctica. Listo, entonces vamos a dar el espacio. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto, mientras acá organizamos todo, mientras ustedes llenan la asistencia y ya organizamos. Yo quedo pendiente, yo estoy escuchando acá cualquier cosa. Muchas gracias, profe. Bueno, recuerden entonces que desde la Oficina de Egresados y Formación Continua de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, estamos haciendo constantemente todos los, por aquí me dicen que no aparece en la asistencia, ya se los voy a enviar nuevamente. Estamos enviando entonces toda la información, estamos haciendo actualizaciones constantes para que ustedes pues puedan asistir. De igual manera, les cuento que de esto también vamos a tener un curso. Este curso va a estar pues enfocado también a la terapia ortopédica de esguince de tobillo. Y les voy a entonces a enviar por acá el link para que ustedes, listo, para ahí ya se los enviamos. Entonces, profe, cuando desees pues ya iniciar. Listo, sí, voy a poner en primer plano a mi estudiante y desde ahí entonces vamos a ver
las técnicas. Profe, Y me tenemos por com- acá una pregunta claro, dime. y nos pregunta Juliana Jaramillo Vale, Carmona. muchas gracias. ¿Es posible diagnosticar un esguince de tobillo según el tipo solo con observar y palpar o es necesario para la rehabilitación una ecografía? Es una buena pregunta. A nosotros nos enseñaron semiología clínica, ¿listo? Nos enseñaron pruebas de cajón, de bostezo. Realmente para yo poder evidenciar una inestabilidad, yo tengo que tener mucha experiencia, hacer una evaluación comparativa. No está mal, tal vez los que tenemos más experiencia, nosotros podemos generar evaluaciones semiológicas, pero sigue siendo muy subjetivo, sigue siendo muy hacia lo que yo siento. En cambio, cuando yo hago una ecografía, en la imagen queda registrada dónde está el esguince. Eso es mucho más objetivo. Y yo sí invito a mis colegas a que cada vez nos sumerjamos más en la práctica de evaluación ecográfica. Hay muchas facilidades, ya la mayoría de fisios que hacen técnicas ecográficas tienen su propio ecógrafo, un ecógrafo portátil que se puede conectar a su celular. O sea que la facilidad. Lógicamente un ecógrafo, pues, de esos básicos te va a costar 10 millones versus un ecógrafo ya de mesa que te puede costar hasta 50. Eso depende, pero yo realmente le recomiendo a mis estudiantes que después de la evaluación, como lo veíamos, una evaluación muy general con las reglas de Ottawa, eh, yo le pido a un paciente por lo menos una ecografía. Las ecografías todavía siguen siendo muy económicas, son un poco más fáciles de hacer, inclusive de manera particular, y esto nos va a dar una guía, realmente nos va a dar una guía para poder hacer el tratamiento y poder hacer el Profe, seguimiento. Dime, profe, dale, continúa porque por acá también tenemos otras preguntitas. dime, ¿sí? Listo, bueno, entonces nos pregunta María José, dice, profe, ¿qué pruebas funcionales considera indispensables antes de autorizar el retorno al deporte tras un esguince lateral de tobillo? Perfecto. Hay pruebas de equilibrio y hay pruebas como las pruebas del reloj donde yo voy a evaluar la estabilidad e indirectamente la movilidad, porque si yo, por ejemplo, alcanzo 10 metros sin levantar, perdón, dice que 10 metros, un metro, sin levantar el talón atrás, eso me está diciendo que yo tengo la suficiente movilidad del tobillo para, ¿listo? Digamos que este tipo de pruebas en estrella para la estabilidad y para la movilidad son funcionales. Normalmente el paciente, hay otras pruebas donde el paciente lo podemos poner a saltar en una sola pierna y si nos hace 10 saltos, de 4 a 10 saltos sin dolor, es un indicativo para que el paciente pueda volver a, o retornar al deporte. Hay muchas cosas, pero yo pensaría que pruebas de equilibrio funcionales, pruebas de salto de pliometría nos van a dar indicios. Antes de eso, lógicamente, mantener la movilidad completa sería una de las cosas que yo pediría a un deportista antes de retomar. ¿Listo? Profe, ¿Hay otra muchísimas pregunta? gracias. Sí, tenemos otras dos preguntas y con esta terminamos como esta primera parte de las preguntas para que puedas dar entonces inicio a esta parte práctica. Nos pregunta Luis Restrepo, en algunas ocasiones, o es una afirmación, en algunas ocasiones cuando hay una fractura de la fíbula, los ortopedistas no la reducen con material de osteosíntesis y la dejan cicatrizar sola y sin reducir la fractura. Esto, bueno, ahora sí, ¿esto qué implicaciones tiene? Bien, perfecto. Yo pienso que con tal de que dos cosas, que vemos en la práctica clínica, que la férula que utilice, el walker que utilice, normalmente ya no le vamos a poner yeso, sino que le vamos a tener un walker, que es como una férula funcional, se mantenga en el rango adecuado para que se dé la curación propia, perfecto. Pero también tiene que ver mucho con la enseñanza, porque mucha gente le demandan el walker y el ortopedista no le dice nada más. Entonces la persona, como tiene controlada los 2 meses, cree que tiene que utilizar ese walker 2 meses seguidos. Entonces esto después se vuelve un problema. Me acaba de pasar a mí con una paciente en Estados Unidos y ella, cuando yo la vi, yo comencé a trabajarla de manera virtual y yo le decía, pero ¿por qué tanto? Claro, o sea,
pierde funcionalidad, pierde movimiento, pierde flexibilidad. Entonces, realmente es tener una comunicación abierta con el ortopedista. Venga, ese walker usted lo va a utilizar obligatoriamente simplemente los primeros 5, 6, 7 días y ya usted se lo va a poder quitar en estas posiciones. Vamos a comenzar a hacer una carga de peso progresiva funcional. Esto tiene que ser importante y la verdad es que nuestro trabajo y tenemos que estar conectados con el ortopedista porque el ortopedista no le va a decir cómo hacerlo. Entonces, esa sería como la respuesta. Perfecto, bueno, ya para terminar esta primera ronda, nos pregunta María José, ¿qué signos clínicos considera clave para sospechar una lesión sin desmal asociada a un esguince aparentemente lateral? Bueno, nosotros normalmente utilizamos radiografías con apoyo en inclinación. Eso nos permite ver dos cosas, la separación de la fíbula del talo y la separación entre la tibia y la fíbula. Esa es la forma más objetiva que encontramos. Normalmente se hace o se pide una radiografía con un plano inclinado de 30 grados aproximadamente y eso nos va a permitir. Ahora, yo manualmente puedo manipular y puedo generar movilizaciones como las que vamos a ver ahora y a la comparación estoy viendo un juego de movimiento diferente o mayor en el lado de la lesión. Las dos son buenas, tal vez al inicio yo voy a generar esa movilización, voy a comparar, voy a evidenciar la inestabilidad y voy a pedirle al ortopedista que mande esta radiografía. Creo que sería una forma clínica subjetiva y una forma clínica objetiva las dos. Recomendaría las dos. Muchísimas gracias, profe. Entonces, antes también como de iniciar, yo les voy a solicitar amablemente que podamos entonces enfocar en la terapia que el profesor va a hacer, obviamente pues como desde la paciente con las manos, exactamente ahí, y para que los demás Listo, asistentes puedan ver mucho mejor. Muchísimas gracias y dale, profe. Pueden continuar entonces. listo, muchas gracias. Bien, grupo, entonces, vale un poquito el sonido. A ver si se puede. Grupo, vamos entonces a trabajar técnicas de movilización. Si quieres, por favor, entonces, no acerca el celular, sino que acerca la cámara un poquito. ¿Se puede? Sí, no hay problema. Bien, primera movilización, vamos a hacer una movilización y tratar de descender levemente el talo. Hay muchas formas. Normalmente yo tengo que alinear el pie. Muchos pacientes tienen restricción en la articulación de Chopard, que es la mediotarsiana, y el paciente tiende a hacer una supinación o una tendencia a la pronación. Entonces, lo primero que yo tengo que corregir es esa posición, relaja el piecito. Luego, entonces, yo lo que voy a hacer es tratar de contactar la parte dorsal del pie con mis deditos. A mí me toca cruzarlos. Eso depende del tamaño del pie, del tamaño de las manos. Y voy a hacer varias cosas. Lo primero que voy a hacer es un juego entre la dorsi y la planti. Voy a ayudar a la dorsiflexión con mis pulgares. Esto de esta manera. Y con mi manito voy a tratar de hacer un vector de fuerza caudal. Significa que estoy haciendo un movimiento como de cuchareo, como si estuviera alando y traccionando de manera caudal. Entonces yo puedo jugar con esto. Esto es una movilización general. Ahorita les voy a enseñar una movilización un poco más específica del talo, tanto en prono como en bípedo. Pero esto es una movilización muy general. ¿Listo? La idea es de que el paciente esté con la pierna relajadita, que la rodilla no esté doblada. Y yo puedo jugar con Maitland. Normalmente, si quiero ganar rango de movimiento, voy a jugar con un Maitland 3, 4, o puede inclusive generar un movimiento de tracción rápido. Muchas de las preguntas que me hacen es, profe, ¿cuándo yo podría hacer una manipulación articular un Maitland 5? Agárrate de la camilla, Valen. Hay autores que dicen, venga, usted al otro día, al tercer día,
Profe, ¿estás hablando? Porque no te escuchamos. Chicos, esperemos un momento, por favor. Eh, ¿Me escuchan? Es que Listo, nos tocó cambiar ya. el audio del celular, no sé si... No, ya te escuchamos. Sí, profe. Dale, pueden Que se continuar. pone acá en mi computador, pero ya estamos desde el cine. Estaba diciendo entonces que muchas de las preguntas que dicen mis estudiantes es ¿cuándo puedo hacer una manipulación rápida? Yo recomiendo dejar primero que los tejidos sanen. Entonces, si es un esguince eh, grado 1, grado 2, normalmente yo espero 8 días para hacer manipulaciones rápidas. Pero para hacer movilizaciones de grado 1 a grado 4 en Maitland, yo puedo comenzar con el paciente al segundo día. O sea, no hay ningún problema. Ya, si usted quiere hacerlo rápido, es simple. Se va a llevar el paciente en dorsiflexión, va a hacer el cuchareo y simplemente va a hacer una tracción rápida. Que lo que va a tratar es de descender el talo de manera rápida y reposicionarlo para mejorar el movimiento de la dorsis. Listo. Muy bien. Ahora, posición de la fibra. Quiero que entonces posicionen al paciente de esta manera. Podemos llevar al paciente en una flexión de rodilla de 90 a 60 grados. Y vamos a estabilizar la tibia y vamos a ubicar la cabeza de la fíbula. Esto, la primera parte o el tercio proximal de la diáfisis es fácil de agarrar. Ya el tercio medio es más difícil por la masa muscular y el tejido subcutáneo. Y ya tal vez al final, el tercio distal de la diáfisis vuelve a ser un poco más fácil de palpar. Lo que pasa es que la movilización que ustedes hacen desde acá puede llegar a ser dolorosa por el paso de los tendones fibulares. Entonces, a veces un esguince puede acompañarse de tendinopatía, entonces usted tratar de manipular en esta zona puede generar. Entonces lo puede hacer desde acá y es, usted va a agarrar por debajo de la cabeza de la fíbula y va a tratar de movilizar anterior y posterior. ¿Qué sería lo indicado? Que usted evalúe en el lado no afectado y evalúe este y compare hacia dónde se mueve más fácil. Por ejemplo, si yo empujo y no se mueve mucho, pero yo halo y se mueve más, significa que la fíbula está anteriorizada y lo que necesita es llevarse hacia posterior. Entonces usted ubica la fíbula, tercio proximal de la diáfisis y comienza con este juego de movimientos. Esta es una técnica. Bien, vamos a posicionar al paciente boca abajo. Vamos a conectar ahí atrás, ojo. Bien, vamos a cambiar de pie. Esta es una técnica específica para el talón. Entonces, me voy a hacer acá para que usted la pueda ver. Esta sería la pierna izquierda de mi paciente. Con mi mano izquierda, yo voy a contactar el talo en la parte del cuello del tobillo, por delante de los maleolos. Esto puedo utilizar el índice y el medio para contactarlo, mientras mi otra mano va a estabilizar desde el calcáneo y con el antebrazo sobre la planta del pie. Entonces, voy a hacer dos movimientos. El primero va a ser traccionar el talo hacia posterior. Y el segundo va a ser traccionar el pie desde el calcáneo hacia anterior, tratando de ganar dorsiflexión. Entonces, esta es una movilización del talo con un enfoque para ganar rango de movimiento hacia la dorsiflexión. Esa es una movilización muy agradable. Lo único que sí les digo que tengan en cuenta es que esta movilización del talo
puede doler en la palpación, porque muchos de nuestros pacientes tienen tenosinovitis, y esto es muy común en pacientes que han perdido dorsiflexión, sobrecargan sus músculos dorsiflexores, sus músculos extensores de dedos, entonces a la palpación puede generar. ¿Listo? Bien. Esta es la movilización entonces del talo. Ahora, vamos a hacer una movilización, a ver si lo puedo mostrar desde acá, ¿está bien? Una movilización de la fíbula. Entonces, yo puedo generar un movimiento de rotación. Todo esto es un movimiento para disociar levemente la tibia de la fíbula. Pero voy a tratar de hacer una tracción o una tracción, un direccionamiento de la fuerza hacia anterior en la parte proximal, mientras la parte distal se enfoca en la rotación. Entonces yo posiciono, si esta es la mano, esta es la pierna izquierda, mi mano derecha va a estar en esta posición, empujando desde las cabezas de los gastrocnemios hacia la parte anterior, a la vez que yo estoy con la parte distal, tibia y fíbula, tratando de rotar. Esto es una movilización que no solamente nos ayuda a ganar rango de movimiento en la tibia, entre la tibia y el fémur, sino también a disociar esa sindesmosis. E inclusive puedo hacer alta velocidad, si lo quiero, no es necesario. Entonces recuerden, es un direccionamiento de una fuerza anterior con esta mano. De hecho, yo posiciono mi codo contra mi tronco para ayudarme con mis piernas y mi cuerpo, mientras mi mano distal está generando una torsión interna. Bien. Y les voy a mostrar uno más. Le voy a pedir a nuestra paciente que se pare en la camilla, por favor. Tirando fuerte. Tira. Ahí está. Bien. Entonces vamos a posicionar este pie adelante y vamos a cargar todo el peso sobre la pierna de atrás. Esto yo le voy diciendo a ella que cargue más peso. Una de las movilizaciones del talo, sobre todo cuando las personas tienen restricción en la pronosupinación, bueno, la pronosupinación no se da en el talo, pero desde el talo yo puedo dirigir el resto del pie para ganar el rango de movimiento. Cuando el pie está demasiado supinado o el pie está demasiado pronado, esta es una movilización que les va a ayudar mucho a sus pacientes. Recuerden que a veces el paciente tiene su tendinopatía, tiene una inestabilidad crónica por falta de movilidad en otras articulaciones. Entonces es sencillo, yo voy a agarrar el talo en forma de pinza por debajo y por delante de los maléolos, ¿listo? Y voy a ganar el rango de movimiento hacia donde ella lo necesite. Tal vez ella, supongamos que ella tiene mucha pronación del pie, necesita más hacia la supinación. Estabilizo desde proximal, comienzo a movilizar y lo que puedo hacer es, después de movilizar, normalmente yo trabajo 2 minutos en esta técnica, alineo y le pido que vaya cargando peso para adaptar al paciente a una nueva posición. Es lógico que esto yo lo voy a hacer sobre una superficie que sea más plana. Esto pues solamente para mostrarlos, es muy inestable y puede generar incomodidad en el paciente. Esta técnica es excelente, inclusive si usted la recomiendo que la haga cuando va a cambiarle el zapato y la plantilla al paciente para adaptarlo a una nueva forma de caminar o de correr. Eso es muy común en pacientes que hacen running, cambian su zapato pero no tienen preparado su pie para un nuevo movimiento, entonces les cuesta muchísimo y comienzan a generar problemas como tendinopatías, periostitis, fascitis, etcétera, etcétera. Listo, grupo. Yo sé que me gustaría generar más estrategias, pero tenemos el tiempo contadito, entonces vamos a dejar estos últimos minutos para las preguntas. Voy a volver a cambiar el micrófono. Vamos a cerrar esta cámara y voy a volver a cambiar a mi computador. Profe, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho porque tenemos 110 personas conectadas de principio a fin. Eso quiere decir que ha estado bastante interesante. Entonces vamos a pasar a las preguntas. Por favor, recuerden que las preguntas se hacen a través del chat.
Por acá alzaron la mano María Isabel, pero María Isabel, por favor, los chats, como es webinar, los chats no, perdón, el audio no es habilitado, entonces lo vamos a hacer a través del chat, por favor. Asimismo, recuerden que también tenemos el enlace para las asistencias. Desde allí nos sirve a nosotros para también enviarles información de interés, de actualizaciones del programa de fisioterapia, entre otros. Tranquila, María Isabel. ¿Alguna otra pregunta? Si tienen preguntas, recuerden hacerlas a través del chat. Dice Luz Dari, profesor, no escuché cuándo debemos empezar a movilizar. De pronto, profe, si nos puedes ayudar ahí a repetir un poco, por favor. Esperemos un momento el profe. En un primer plano otra vez. Bueno, ya estamos por acá. Ahora sí. Listo, profe, tenemos dos preguntas. ¿Me escuchan bien? Sí, ya te escuchamos muy bien. Perfecto. Perfecto. Entonces, la pregunta, ¿cómo era? Perdón. Una, nos preguntan, a ver si podemos repetir que cuándo debemos empezar a movilizar. Inmediatamente. El paciente nos desguinzó hoy, apenas nos busque movilizar. Movilizar, movilizar, que tiene más consecuencias perder movimiento que el mismo esguince. Y sabemos que movilizar y llevar a función tempranamente nos va a ayudar entonces a retomar mucho más rápido. Nos da miedo. Por eso es que siempre recomiendo que si la inestabilidad, la inflamación, el hematoma es mucho, tenemos que tener ayudas diagnósticas de base, porque muchos de nuestros tratamientos son a ciegas. Entonces, no, como que se esguinzó. Entonces uno no sabe qué es, cómo está. Entonces, por eso uno o peca por hacerlo muy rápido, porque de pronto te necesita inmovilización, o peca por no hacerlo por miedo. Entonces, mi recomendación es que yo trato como le decía ahora, no hacer manipulaciones muy fuertes ni rápidas los primeros 8 días, pero yo ya tengo de base la ecografía. Entonces, yo en la ecografía veo que es una ruptura pequeña, que se puede manejar, pero si hay una ruptura completa, pues ahí sí ya definitivamente el manejo es ortopédico, vamos a utilizar el walker. Eh, lo que he visto en ortopedia es que ya, bueno, lo de los yesos ya está mandado a recoger, hay yesos muy mal hechos, hay yesos que quedan con el piecito en plantiflexión y eso es peor aún. Lo más rápido posible y que nos lo permita la lesión como tal. Muchas gracias, profe. Por acá tenemos una paciente, una pregunta de Hugo Alejandro Jiménez. Dice, profe, ¿un paciente con lesión de Lisfranc puede hacerse esas movilizaciones? Bueno, nosotros podemos tener fractura de los bases de los metatarsianos, eso ya es diferente. Cuando tenemos una lesión como tal, recuerden que el Lisfranc le permite al pie ir hacia adentro y hacia afuera, o sea, tiene la versión, pero cuando hay luxación, Profe, qué pena, se te está escuchando. Aló, profe, entonces sí hay que hacer inmovilización profe Wilson, qué pena. en unos 8 a unos 15 días máximo. No se te está escuchando claramente. Juliana, no te escuchamos. Profe, hola, qué pena, es que no, Ah, no ya, se ya, te está escuchando. Ahora sí. ya, ya. Si nos puedes resumir, por favor. Ah, no se me está escuchando. Ok. Listo, no hay problema. Yo les estoy diciendo que Liz Frank
incluye movimientos de inversión, le suma la inversión aducción y a la inversión abducción. Cuando tenemos fractura de alguna de las bases de los metatarsianos o esguince, principalmente pueda estar en el quinto o en el primero, hay inmovilización de 8 a 15 días aproximadamente. ¿Listo? Cuando hay fracturas. Cuando hay... y bueno, y hacemos algo que en ortopedia se llama eh, marcha, eh, marcha de talón o marcha de deditos. Normalmente cuando hay fracturas en la parte posterior del pie, nos mandamos a comenzar a caminar al paciente en puntica con ayuda externa o cuando es la fractura anterior, comenzamos con el paciente a hacer apoyos en talón. Más o menos ese es el tiempo que se recomienda. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a hacer entonces las últimas tres preguntas para que vamos dando cierre y obviamente pues respetando el tiempo que les prometimos. Hay una pregunta también de María José, dice, ¿en qué momento dejan de priorizar terapia manual y pasan a una fase predominantemente activa? ¿Y qué indicadores clínicos nos muestran que la terapia manual está siendo efectiva en ese paciente? ¿O cómo saber si es más efectiva la terapia manual que el ejercicio terapéutico? Es una buena pregunta, o sea, yo pienso que la terapia manual debe comenzar. Eh, y nosotros debemos destetar de terapia manual, es verdad, porque al paciente le encanta y a uno también. Cuando ya la movilidad de las articulaciones se respeta, o sea, cuando ya esté por lo menos al nivel entre un 80 y un 90% al nivel de la otra pierna o del otro pie. El ejercicio terapéutico no debes verlo como que primero va uno y después el otro, no, eso va al mismo tiempo, en la misma sesión. O sea, lógicamente al principio yo no le voy a poner a hacer un ejercicio como el que puse a hacer a Valentina en bípedo, pero yo sí puedo comenzar a cargar peso en posiciones donde la gravedad esté disminuida. O sea, yo voy a comenzar a jugar con eso, pero las dos tienen que ir al inicio. Y yo me voy destetando y qué signos yo podría ver, la movilidad, la flexibilidad y el dolor. Eso sería como lo que yo vería. Los cambios ecográficos también se pueden ver si tú tienes acceso a la ecografía, cómo se va sanando. Normalmente los cambios ecográficos nosotros los comenzamos a ver después del tercer día. Eso depende de la posibilidad de acceder a estos. Muchas gracias, profe. Bueno, vamos entonces cerrando con esta pregunta de Julián Jaramillo. ¿Es normal que después de 8 días se le realice ejercicios de movilidad al paciente el tobillo y se inflama mucho más de lo que como estuvo horas antes? Eh, la inflamación, yo podría decir que los primeros 3 días es parte del proceso, no diría que normal, pero sí es parte del proceso. Eh, pero eso nos está diciendo que nos estamos excediendo en algo. Esto es una respuesta inflamatoria o que algo está pasando. A ver, una compresión de una arteria, de una vena, estamos haciendo estimulación o compresión de algún nervio que esté generando una respuesta vascular en ese punto. O sea que entraríamos a ver qué estamos haciendo. Y lógicamente partiendo de una base que hicimos una buena evaluación, porque a veces nos toca decir, venga, esperen, de pronto sí hay una fractura, de pronto sí hay una lesión en otra parte y no la evaluamos. Entonces sí, yo pienso que tendríamos que hacer una muy buena evaluación para que no lleguemos a esto. Profe, a mí me gustaría porque por acá Carlos, Daniel y Camilo Salazar nos están haciendo las dos últimas preguntas. La idea es que los respondamos de manera muy corta para respetar el tiempo. Entonces, por acá nos pregunta Carlos Daniel que si en el momento del esguince se le realiza la regla de Ottawa y sale positivo, es posible realizar movilidad. No, de una, Ottawa sale positivo, váyase a ortopedia a urgencias, o sea, esto no tiene de otra, o sea, si yo estoy en campo, hago Ottawa y me sale positivo, esto ya tiene que ser un manejo ortopédico porque ahí podemos pecar y complicar el paciente. Entonces, para eso está la regla, para saber si hay que tomar radiografía y si en la radiografía sale fractura, entonces el manejo tiene que ser en este momento ortopédico y de inmovilización. Bueno, y la última, de Camilo Salazar, dice que, buenas tardes, ¿qué te han indicado el uso del ultrasonido y láser en el estiramiento de tobillo? ¿Qué Bueno, tan ultrasonido, indicado? sí, que puede funcionar. No estoy diciendo que no. Yo pienso que, inclusive lo mostraba ahora, todavía hay protocolos que hablan de frío, de calor, de cositas, o sea, de medios físicos. No está mal, no está mal.
pero ¿cuál es mi recomendación? Si tú lo vas a usar para el manejo del dolor, la inflamación o para preparar los tejidos para otra cosa. O sea, yo estoy utilizando el ultrasonido y después de esto voy a promover movilidad desde la terapia manual y desde el ejercicio terapéutico. Pero no lo hagan como, porque antes se pensaba, bueno, las primeras 2, 3 sesiones solo medios físicos. No, o sea, yo quiero que eso quede muy claro. O sea, desde el inicio usted tiene que mover al paciente. Utilícelo como una ayuda. No hay ningún problema. Hay evidencia o sea, que ayuda. ¿Listo? Entonces, no hay ningún problema. Utilízala, pero siempre combinándola en terapia manual y ejercicio terapéutico. Profe, por ahora ya terminamos la ronda de preguntas, ya entonces para que demos cierre. Listo, perfecto. Bueno, primero que todo agradecer este tiempito. Yo sé que no es fácil estar aquí una horita pegada. Eh, Les dejé esta diapositiva que ahorita nos la va a explicar. Yo creo que, bueno, Melissa nos va a explicar esto un poquito porque cuál es la idea y se los voy a resumir rápidamente. En la Mariacano vamos a hacer cursos de terapia manual. Vamos a comenzar con miembros inferiores y con miembros superiores este semestre. Ya les daremos las fechas. Pero la idea es que el próximo semestre hagamos columna craneocervical y aplicaciones clínicas para que las personas que hagan todos los cursos se puedan diplomar. Si usted puede hacer el curso individual de miembros inferiores, pero si usted quiere hacer todos los cursos, al final va a obtener el diplomado de terapia manual ortopédica por la universidad, que yo pienso que pues es una ventaja grandísima. Yo sé que hay otras empresas que promocionan este tipo de diplomados, pero tener la base y el certificado de una universidad y el precio que va a quedar es una cosa loca. Entonces, dejo a Melissa para que explique un poquito de lo de pues, el curso y lo de los precios. Bueno, entonces para contarles a pues todos nuestros asistentes que por ahora vamos entonces a estar con el curso de terapia manual de esguince de tobillo en la sede de Cali. Esto va a ser de manera presencial, ¿cierto, profe? Que va a ser de manera presencial, obviamente, pues virtual lo estamos haciendo con el propósito de que ustedes pues muestren interés y vean también es la experticia con la que estamos manejando los temas. Para estudiantes pueden tener un descuento del 15% y también para egresados un descuento del 20% de descuento. Para personas externas nos escriben. De igual manera es importante que pues completen la asistencia para mirar entonces cuántas personas están interesadas en cada una de las sedes para poder entonces abrir ya el curso en la sede de Cali, Neiva, Popayán, Medellín. Se pueden realizar entonces estos cursos, profe. Sí, perfecto. O sea, la idea es de que comencemos miembro inferior y miembro superior este semestre, como lo decía. Vamos a tener una profesora invitada que está haciendo su maestría en terapia manual ortopédica también. Entonces, vamos a tener docentes de mucha calidad. Bueno, con ganas de ir a visitar a todas estas ciudades. En Cali sí o sí lo vamos a hacer ahora en marzo. Y bueno, quedo pendiente. Igual pueden seguirme en redes como Will González. Pues mis estudiantes ya me conocen acá, se pueden acercar a mí, preguntarme. Quedo pendiente a lo que necesiten. Bueno, muchísimas gracias, profe. Realmente estuvo muy interesante. Hasta, mira, tantas personas conectadas al final, que eso es lo más importante. Bueno, entonces les cuento que a través de sus correos electrónicos les estará llegando la información del tema del valor, los precios. Pues realmente primero lo vamos a hacer de manera presencial, que por acá nos están preguntando. Y sí queda grabada el webinar, sí queda grabado, los estaremos entonces subiendo próximamente en nuestro, pues, página en La María Cano, pero de egresados. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos por su atención, muchísimas gracias por estar conectados hasta las 12:10 y les deseo un feliz día a usted también, profesor, y a las estudiantes. Mil gracias. Gracias, gracias a todos y todas. Nos vemos. Feliz día.